Bienvenido a la sección dedicada a la historia de los Estados Unidos, donde vamos a abarcar el discurso de despedida de George Washington. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 a 1797 y fue un soldado en la Revolución Americana o Revolución Estadounidense contra Inglaterra. Para entender el discurso de despedida, vamos a hablar un poco de la historia de los Estados Unidos. Y yo lo voy a dividirlo en tres repúblicas. La primera república nació el 4 de julio de 1776, cuando grupos de intelectuales, médicos, abogados, comerciantes se reunieron en el Salón de la Independencia en Filadelfia, Pensilvania, y firmaron la Declaración de Independencia, que estableció que todos los hombres son iguales bajo su sumo creador, y por eso se constituye esta república. Esa primera república fue una república que tenía que luchar contra los ingleses, y logró vencer en 1781 gracias a los voluntarios, gracias a Francia, gracias a España y gracias a los miembros de la nobleza en La Habana, que donó joyas, prendas y lo que sea para ayudar a los Estados Unidos a consolidar su independencia. Francia y España no tenían que haberlo hecho, y ellos lo hicieron no porque querían una república o independencia, lo hicieron porque Francia y España no podían ver a los ingleses. Y donde hay un enemigo común, ahí están las cosas. Esa primera república llegó a su fin en 1781 con la victoria de los Estados Unidos en su última guerra en Virginia, en Yorktown, con el rendimiento de Cornwallis, y el comienzo de los artículos de confederación de lo que fueron 13 colonias, ahora 13 estados. En estos artículos de confederación, que también mencionaron Dios, fue un gobierno del Congreso que duró desde 1781 hasta 1787. Y por poco acabó con los Estados Unidos, porque cada estado tenía su interés y cada uno quería empujar y promover su agenda. Como no estaba funcionando eso, en 1787 todos los intelectuales, profesionales como médicos, farmacéuticos, abogados, comerciantes, incluyendo el gran ilustre Ben Franklin, que también estaba presente en la Declaración de Independencia, en los artículos de confederación y ahora en la Constitución, fueron a redactar una constitución después de convocar una constituyente. La constituyente abolió la Segunda República, escribió la Constitución, que logró ser aprobado por la gran mayoría de los estados. Después de ser aprobada, hubo elecciones presidenciales en 1788. George Washington resultó electo el primer presidente de los Estados Unidos y tomó el poder en 1789. Él tenía previsto ser presidente por un periodo de 4 años. Y él quería retirarse en 1792, 1793, pero el pueblo clamaba 4 años más. Quedó 4 años más, pero ya en 1796 ya Washington llegó a la conclusión de que ya es tiempo de irse. Aunque el pueblo quería más y más de Washington, pero en realidad Washington pensó bien las cosas.
él razonaba de que los Estados Unidos no peleó una guerra para quitarse de un rey vitalicio y reemplazarlo con un presidente vitalicio. Por ende, dijo, ya él no va a postular más. Y hubo elecciones presidenciales donde los dos candidatos eran John Adams, que en ese momento fue del Partido Federalista, recién formado, y Thomas Jefferson, del recién formado Partido Democrático Republicano, que luego iba a evolucionar al Partido Democrático. Los dos postularon y resultó ganador John Adams, no solamente por el voto popular, sino por el colegio electoral, que fue también establecido como un mecanismo de elegir presidentes durante la Constitución en 1787. Ya electo presidente, Washington preparó su discurso de despedida, donde él habló de la necesidad de cuidar la república, habló de la necesidad de limitar periodos y servir al pueblo. Eso de limitar los periodos solo aplicaban a los presidentes, pero a los demás no se aplicaban, aunque sí debe aplicar. Además, en ese discurso de despedida, Washington abarcó tres temas importantes: los partidos políticos, las alianzas turbias y el regionalismo. Washington habló de que los partidos políticos no son necesarios en los Estados Unidos, porque los partidos políticos eventualmente iban a convertirse en máquinas y corporaciones a favor de los mismos partidos políticos y en contra del pueblo. Y dijo que los partidos políticos eventualmente pueden acabar con los Estados Unidos debido a ese concepto de ellos sirviéndose sus propios intereses y dejando al pueblo atrás. Washington tenía razón. Los partidos políticos en Estados Unidos, especialmente los republicanos y los demócratas, han mostrado ser irresponsables, incompetentes y arrogantes contra el pueblo, y han controlado la maquinaria de las elecciones para favorecer su gente, dejando otros partidos afuera. En el proceso, los otros partidos han infiltrado los republicanos y demócratas para inyectar sus agendas en ambos partidos. Y dentro de estas cosas turbias sucediendo en los Estados Unidos, tanto los republicanos y los demócratas han destruido la economía, han peleado unos a los otros como niños chiquitos, queriendo jugar en un lugar o salir, y han puesto su infantilismo en leyes para fastidiar a los demás, y después dicen que ellos son los que han logrado que los Estados Unidos fue un país de prosperidad. Los republicanos y los demócratas ni ningún partido político han logrado dar prosperidad a los Estados Unidos. Solo Dios, la diversidad del pueblo, en el sentido no solamente de los distintos grupos étnicos y razas, sino distintos estados, distintos talentos, distintas ideas, porque diversidad sin diversidad de ideas es dictadura. Todo eso y más el deseo de cooperar y trabajar juntos fue lo que ha hecho los Estados Unidos. A través de los años, los políticos brillaban, en su gran mayoría, en hacer poco o nada. Por eso y mucho más, Washington tenía razón en decir que los partidos políticos no servían para los Estados Unidos, y no sería mala la idea que no tengamos partidos políticos, sino que cada individuo, profesional o no profesional, puede postularse para un cargo público y dar sus razones y decir las promesas, y después
el pueblo lo elige y ve si lo quieren o no quieren, y si cumplió o no cumplió. Y después, cuando terminan las elecciones, otro más. Para que no hay estancamiento en el proceso. Segundo concepto, alianza turbia. También Washington tuvo razón. Estados Unidos pertenece a la ONU, la OEA, UNESCO, Organización Mundial de la Salud. También pertenece a la OEA, a la OTAN. Y la mayoría de las veces los Estados Unidos han tenido que costear esas organizaciones, y en el proceso se fastidia el pueblo. O todo el mundo que está en el club ayuda y da su parte, o mejor que Estados Unidos comienza a decir adiós. Porque estas alianzas turbias, en vez de ayudar a los Estados Unidos, lo están hundiendo. Cuando tengamos personas que necesitan trabajo, personas que necesitan ayuda en sus negocios, personas que necesitan ayuda en educar a sus hijos o a sus nietos, o también para construir carreteras, construir escuelas, hospitales y buscar curas para enfermedades. Ese dinero que en las alianzas turbias debe quedarse en Estados Unidos. O sea, cero alianza turbia. O sea, Washington tenía razón. El regionalismo, Washington tenía razón, porque él decía que el regionalismo acabaría con los Estados Unidos y hay que hacer una unión. El problema es que, ¿cómo se puede acabar con el regionalismo? Buena pregunta. El regionalismo, estamos hablando de un Estados Unidos que hay diversidad en todo. Hemos hablado de raza, etnia, cultura, manera de ser, porque cada ser humano es un mundo. Y los estados, cada estado, aunque lo quiere decir o no, cada estado todavía tiene su cultura, su forma de ser, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Y un estado puede hacer una cosa y el otro estado puede decir que es ilegal, y no hay nada malo con eso. Porque estamos hablando de una república federal de 50 estados, 50 repúblicas. Y cada uno con sus costumbres, sus tradiciones y sus productos. También las ciudades ven a los campos como si fueran... Y los campos ven a las ciudades como si fueran... Ay, esta gente son unas estiradas, son gente así que creen que son los reyes de Inglaterra. Y creen que son... sí. Que no quieren contaminarse con nosotros. Para que haya una verdadera unión en los Estados Unidos sin regionalismo, todo el mundo tendría que olvidar lo regional, decir somos estadounidenses o americanos, pero preferiblemente estadounidenses, porque americanos de Alaska hasta Tierra del Fuego, y americanos también son los indígenas. Todo el mundo aceptando uno a los otros como son, sin importar raza, etnia, ideología, conceptos, lo que sea, y que se casen todo el mundo entre ellos mismos. Claro, hombre y mujer, o mujer con hombre, y una sola. Y todos bajo las leyes de Dios. Eso sería lo ideal. O sea, hay que evitar los partidos políticos y las alianzas turbias. El regionalismo es bueno si uno está orgulloso y quiere mostrar los lugares de la patria de uno, la sangre de una, etc. Y quiere mostrar y ofrecer a los otros estados. Pero cuando uno está forzando un regionalismo al otro, o se usa para dividir a los Estados Unidos, ya el regionalismo no sirve. O sea, cero regionalismo extremo, cero partidos políticos y cero alianzas turbias. Les habló Roberto Vargas para el noticiero RCAG. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, si a la disposición del Señor.